Amén. Aleluya. ¿Puede usted tomar su asiento? Ahora sí, como dijo Claudita, vamos a pasar un tiempo sentaditos en la predicación de la palabra. Hemos estado hablando de una temática bien especial. Nunca yo en mi vida había predicado tanto acerca de la cena del Señor. Nunca había meditado tanto y haber enseñado. Y estamos en un punto de nuestra enseñanza donde habíamos hablado de que la cena no solamente anticipaba la muerte de Jesús, sino que también anticipaba, celebraba y reconocía la victoria de Cristo sobre ese enemigo llamado la muerte. La muerte. Ese suceso que los seres humanos evitamos. Eso que no nos gusta hablar de muerte, no nos gusta. Es más, no nos preparamos para la muerte. Nos preparamos para ser médicos o abogados o alguna profesión. Si entramos a un trabajo, nos preparan para el trabajo, nos capacitan, nos preparamos para muchas cosas, pero para la muerte, no. Y eso nos va a llegar a todos en un momento temprano o tardío, pero todos vamos a experimentar la muerte. Ahora, hay una esperanza. Diga conmigo, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La que Pablo también esperaba. Que la iglesia y él fuera arrebatado y no pasar por el proceso de la muerte. Pablo esperaba eso. Yo también, yo no sé si usted, yo espero pasar de una vez de esta vida a la presencia del Señor sin pasar por la muerte, que sea arrebatado. Eso es lo que esperamos nosotros. De eso podremos hablar un día, porque veo que algunas personas me están mirando y cómo es eso. La Biblia nos habla acerca de eso, pero yo espero que el Señor venga por nosotros y nos recoja. ¿Usted dice amén? Ahora, con respecto a la muerte, yo tengo que decirle dos cosas antes de entrar. Todos nacimos una vez y todos vamos a morir, dos veces. Ahora, el Señor nos permite a nosotros tener la oportunidad de nacer dos veces. Podemos nacer dos veces. Por eso el Señor dijo a Nicodemo, hay que nacer nuevamente, de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando una persona nace dos veces, solamente le espera una muerte, la física. No más. Porque ya pasamos de muerte a vida y disfrutaremos de una vida eterna. Pero hay que ¿qué? Nacer de nuevo. La persona que no tiene dos nacimientos, que no nace de nuevo, a esa persona le espera morir. Y esa una sola muerte será eterna. Esa muerte ese morirá dos veces, físicamente y espiritualmente seguirá muerto. Así que, qué bueno que usted tiene la oportunidad de ser librado de ese enemigo llamado la muerte a través de la sangre y del sacrificio de Jesús. En la charla anterior, habíamos terminado nuestro sermón anterior, habíamos estado hablando acerca de estos datos interesantes, no vamos a tomar el tiempo, habíamos tocado los 4 primeros aspectos que usted ya está viendo allí y nos habíamos quedado en el quinto punto donde vamos a hablar algo bien especial y ya poder aterrizar nuestro mensaje, Dios mediante, en el día de hoy. Pero yo quiero preguntarle a manera de introducción, porque yo le puse otro nombre a este mensaje. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta comer? Levante la mano a todos los que les gusta comer. Le digo que uno diría a todos, pero hay personas que no les gusta comer. Hay muchachos con los que uno pelea para que coman, no quieren comer. O por dieta, por estar fitness y por esto y por muchas condiciones. Ahora hay gente que también es complicada para comer. Hay gente que no le gusta esto, que no le gusta pescado, que no le gusta la cebolla, que si esto es así, complicadísimos para comer. Unos comensales bien complicados que uno los va a invitar a comer y dice, ¿para dónde lo llevo? Oiga, son más complicados, uno lo piensa 2 veces. Y qué feo cuando uno prepara comida o lleva a un restaurante, a algún lugar a alguien y la gente empieza, ay, a mí no me gusta eso, no, yo no como eso, ay, están así, ay, qué feo. ¿Cierto que sí? Entonces, no todo el mundo le gusta comer. Ahora, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos inviten a comer? Ah, ahí sí mejor que nos inviten a comer. Eso es riquísimo, que nos inviten a una casa a comer. O qué tal si a usted lo invitan a un lugar como los que le he presentado aquí en la pantalla. Ahí. Si a usted lo invitan a un restaurante y usted llega a ese restaurante así, ¿cómo se siente usted? ¿Le gusta el restaurante o no? Oh,
Está bonito. Si a usted le dicen, vamos a McDonald's, usted ya sabe lo que va y el lugar que se va a encontrar. Pero si usted lo llaman de sorpresa, como un día que me tocó en un trabajo que yo tenía aquí, me pidieron el favor de ir a recoger una comida y yo llego a ese restaurante que se lo busqué allí. Tienen un piano de cola. Eran como las 8 de la noche, un viernes, 8 o 9 de la noche. Eso en pleno Brickell, Truluck's. ¿Alguien ha ido a Truluck's a comer? Hermosísimo. Había una mujer ahí cantando con un vestido rojo, parecía una modelo, una actriz de esa, finísima. Y dije, no, entrar aquí, eso es carísimo. Ahora, si usted lo llegan a invitar a un restaurante como esos, usted ya lo piensa. ¿Cómo se va a vestir? ¿Cómo va a ser? Usted no va a llegar con cualquier ropita a un restaurante de eso. Y además de eso, cuando usted le pasan, lo atiende el mesero. ¿Qué le pasa a usted? La carta. Le pasa el menú. Y aquí viene otro dolor de cabeza. Porque cuando usted llega al lugar dice, esto va a estar bueno. Yo no sé si usted sabe comer con toda la parafernalia de lo que hay, porque es que hay etiqueta para comer. Y a uno cuando se sienta hay una cantidad de tenedores, hay una cantidad de cucharas, hay una cantidad de cuchillos. Y el que solamente sabe comer con la mano, con una cuchara, pues cuando les dé tantos instrumentos ahí, se encarta, no sabe cómo agarrar y por dónde empezar. Y tantos platos, y yo, ¿para qué? Y tantas copas, la gente, hay etiqueta para comer. Yo me acuerdo que cuando teníamos nuestro restaurante allá en Cali, nos invitaron al Hotel Intercontinental, a una reunión de los restaurantes de Cali. Y yo veo tantas cosas, tenía como 12, 14 años, yo veo tantas cosas y digo, Dios mío, encartado. Y me ponen un postrecito que sabía rico, unas cositas larguitas así, blanquitas, suavecitas, sabían riquísimas, pero yo no había probado eso. Y agarro con la cuchara y ¡trin! La corto así y me como eso. Eran unos espárragos y a mí no me gustaba eso. Yo pensando que eso iba a ser como suavecito y empiezo con más encartado que dan en el Día de la Madre. Tenaz, yo no sabía qué hacer. Ahora, cuando usted le pasa en la carta, y si usted le pasa lo que me pasó a mí, yo no sé si a usted le pasó, que uno llega acá a los Estados Unidos que no sabe inglés y le pasa una carta que está en inglés, ¿usted entiende lo que lee ahí? A nosotros muchas veces nos toca con el traductor de Google ahí y mirar a ver los ingredientes porque no sabemos qué es lo que es eso ahí. Ya uno aprende un poquitico. Pero cuando uno no conoce de preparaciones, cuando uno no conoce de menús, cuando uno no conoce de eso, hay unos menús que nos ayudan a nosotros, como esa es la carta de ellos, ahí para que usted mire los precios si algún día se anima a ir. Hay algunas cartas que tienen la particularidad que le dicen a usted el nombre del plato, el nombre del plato. Ahí, por ejemplo, usted está viendo un cibas chileno. ¿Usted ha comido alguna vez eso? ¿Sí lo ha comido? Hermano Humberto, sí lo ha comido. ¿Cómo es ese plato? Yo no lo sé. ¿Cómo es el chileno? No lo sé. No lo sé. No es el uruguayo, no sé. Entonces, cuando uno le tiene una carta esa, uno queda encartado. Uno con esa carta queda encartado. Decimos en Colombia. Sin embargo, algunas cartas se toman el trabajo de decirle qué ingredientes tiene alguna cosa. Entonces, si usted sabe un poquito de cocina, empieza a asociar en su mente cómo será, si eso va con cebolla, si va con pimiento, si va con... Usted ya más o menos tiene una idea de lo que sería ese plato, pero usted si no lo ha probado, para usted eso es desconocido. Ahora, hay gente tan buena que conoce mucho de comida. Mi padre es chef y él no solamente prepara buena comida, él sabe de comida, él sabe. Y un día estamos hablando de cómo celebrar esto y lo otro, y él empieza a hablar de los platos, la historia de los platos. Hace platos así, eso de forma así, eso nació porque esto, y conoce la trayectoria de comida francesa, de italiana, hasta norteamericana. Él me habló de aquí, de cómo celebraban el Thanksgiving y por qué el pavo. Y yo dije, mi papá, ¿cómo sabe? Mi papá, ¿cómo sabe? Ese es otro nivel. Yo no he estado a ese nivel. Ahora, ¿qué quiero? ¿Por qué le estoy hablando de esto, de la carta y de las ensaladas? Ahí tiene usted los menús si algún día se anima a participar. Porque es que quiero hablarle que hay una cena que nosotros estamos siendo invitados, que nosotros hemos participado y muchas veces
comemos, participamos, pero no conocemos el trasfondo de todo lo que ocurre, de todo lo que ha pasado con respecto a esto de la cena del Señor. Y si nos hemos demorado cuánto tiempo ya hablando de la cena del Señor, es porque hay todo un trasfondo. Y como no se conoce, por eso se malinterpreta. Como no se conoce a certeza, la gente participa, pero no alcanza a disfrutar, no alcanza a dimensionar la magnitud de las cosas, lo que pasa con esa celebración. Como no se conoce, salen herejías, salen prácticas, salen comentarios, salen predicaciones, salen enseñanzas, y muchas de ellas hasta distorsionadas, por no conocer el trasfondo bíblico, teológico, aún histórico con respecto a esto. Entonces, por eso este mensaje que le he colocado como título, un menú para entender. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque hay muchas prácticas que se hacen sin conocimiento. Y si usted recuerda lo que dijo el profeta Oseas dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y entonces dice más adelante, como mi pueblo ha perdido, no conoce, pues entonces yo desecho a esta persona del sacerdocio, a ese pueblo del sacerdocio, por no conocer. Y además de eso, cuando nosotros miramos lo que Jesús dice, pues el Señor también nos enseña. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pregunto, ¿es importante conocer? Muy importante. Ahora, tan importante como aprender y conocer es aplicar lo que se conoce. Porque si no se aplica, es como si usted fuera a la universidad, fuera al colegio, se le enseña, usted aprende los términos, pero el momento de la prueba, si usted no lo aplica como es, perdió. No es aprobado, no es promovido. Así que con humildad necesitamos aprender muchas cosas de esto. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana? Vamos a hablar entonces de qué pasó con la historia. Ya nosotros miramos lo que pasó en el siglo I y tuvimos ese tipo de enseñanzas. Y después del siglo I, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Y qué pasó con esa práctica? Pues resulta que a través de la historia, desde el siglo II en adelante, pues la iglesia empezó a marchar, empezó a trabajar, empezó a extenderse, y en medio de esto también las prácticas de evangelizar, de discipular, de pastorear, de corregir, de enseñar escatología, tantas cosas, y dentro de esas prácticas estaba también la cena del Señor. Y cuando nosotros vamos a mirar los documentos confesionales, que no son sino el aglomerado de lo que las diferentes expresiones doctrinales, teológicas a través de la historia empezaron a ser asumidas. Y entonces cuando nosotros miramos qué pasa ahí, vamos a concluir lo siguiente, y seré muy puntual con esto para avanzar. Cuando miramos todas la parte confesional, los documentos confesionales, ellos acuerdan y dicen en primer punto que la cena fue una celebración instituida por el mismo Señor. Esto no lo aplicó o no lo puso un papa, ni lo puso un profeta, ni lo puso un patriarca, ni lo puso un apóstol, esto es un mandato del mismo Señor quien colocó esta institución y lo celebró en la misma noche que el Señor fue entregado. De aquí podríamos enseñar mucho más, pero no nos vamos a profundizar en ello. Número 2, cuando miramos los documentos confesionales, vamos a ver que esta cena que nosotros celebramos, pues se celebrará hasta el fin de los tiempos. Ellos lo declaraban que iba a ser celebrada hasta que el Señor viniera. Por lo tanto, es una celebración vigente, continua. En tercer lugar, vamos a ver que cuando afirmamos acerca de la cena del Señor, pues nosotros vemos que a través de ella, nosotros como creyentes vamos a ser afirmados y vamos a estar recibiendo algunos beneficios de poder ser partícipes de la cena del Señor. Beneficios como ¿cuál? Como el que usted y yo somos alimentados espiritualmente. Usted y yo tenemos alimento espiritual, pero en segunda instancia hablamos de un crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Hay muchas personas que se alimentan, pero no crecen. Y cuando nosotros miramos la cena del Señor, me está desafiando a que yo no puedo ser un cristiano más del montón, sino que yo tengo que ser un cristiano donde haya en mí crecimiento. Yo hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer. Y mañana tendré que ser mejor.
Si el Señor me regala ese mañana, tengo que ser mejor que el día de hoy. Así que cuando usted participe de la cena, usted asegúrese de que usted está creciendo, que usted tiene la oportunidad de ser alimentado espiritualmente. En cuarto lugar, cuando nosotros miramos esos documentos, vemos a ver que en la cena del Señor, en ese tiempo y en todos estos declaración, ellos veían que la cena lleva a que nosotros nos comprometamos como personas, como siervos del Señor, como creyentes en el Señor, a nosotros no tomar la cena indignamente, porque hay una advertencia con respecto a eso. Por lo tanto, eso a mí me desafía a dos cosas: o me quedo como estoy, me conformo como estoy, de una manera mediocre quedo ahí, o me extiendo para hacer cada mejor, y para eso requiere un compromiso. Diga conmigo, compromiso. A la gente no le gusta comprometerse, y menos en estos tiempos. Ya hoy en día la gente no se casa por miedo a un compromiso. Las empresas ya no contratan los trabajadores como antes, que era un año o a cierto tiempo. No, ahora los ponen a trabajar y en cualquier momento los contratan, porque los descontratan, porque eso es compromiso. Hoy en día la gente no quiere asumir compromiso, y eso pasa lastimosamente entre la iglesia. Hay gente que viene, asiste, se alimenta, canta, medio participa, pero no se compromete. Y no estoy hablando de un compromiso solamente con la iglesia, sino un compromiso directo con el Señor. En quinto lugar, la cena del Señor nos impulsa para que nosotros podamos afirmar que nosotros tenemos un lazo de hermandad, porque nosotros en la cena del Señor celebramos como cuerpo de Cristo, como una unidad, donde mi hermana, mi hermano es tan importante para esta parte de la celebración, que es un tiempo de coinonía, es un tiempo de hermandad, un tiempo de familiaridad, porque todos somos un cuerpo en Cristo y por Cristo. Por eso es que somos importantes, por eso es que yo me gozo al venir a la iglesia cada domingo, porque voy a encontrar a quienes son parte del servicio, del ministerio, del cuerpo de Cristo, de nuestro mismo Señor. Entonces, podemos nosotros concluir que esos documentos confesionales van a tener dos puntos bien importantes. Esto para que usted lo resalte, y lo voy a dejar bien claro, porque es que aquí donde han salido una cantidad de enseñanzas también muy equivocadas. En primer punto, tengo que ver que la cena del Señor, cuando estamos celebrando la cena, todos los documentos confesionales concuerdan que Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez. Para usted y para mí eso suena muy cotidiano porque lo tenemos claro. Pero usted sabía que hay muchos grupos religiosos que ellos, cada vez que celebran sus reuniones, en cada una de esas reuniones están matando a Cristo. Y ya no me voy a adelantar, sino que vamos a mirarlo más adelante. Ellos dicen, no, el Señor, estamos celebrando la muerte y haciendo otra vez la muerte, y que Cristo está muriendo, y lo hacen una y otra vez. Los documentos confesionales dicen, no, esa doctrina no. A través de la historia de la iglesia entendemos que Cristo murió una sola vez y para siempre. No va a haber otra oportunidad de muerte de Cristo, solamente una. Y lo segundo es que no se puede hacer un verdadero sacrificio por la remisión de los pecados de los vivos ni de los muertos. En otras palabras, lo que se está haciendo es una memoria, una celebración, un acuerdo. No es que se esté haciendo ahí literalmente un sacrificio. Y en eso entonces criticaban a muchos cristianos diciendo, esos cristianos matan el cuerpo de Cristo, se comen a su Cristo constantemente, y hay una cantidad de enseñanzas que son equivocadas con respecto a esto. Entonces, que eso queda claro en nuestro corazón para poder nosotros entonces mirar que la cena del Señor no es sino un memorial de un evento real, de un sacrificio real, pero también de una victoria real. ¿Cuántos decimos amén? Pero entonces, ¿qué pasa? Porque la teoría está clara, pero la práctica es la que se complica. Porque entonces muchos grupos religiosos empezaron a tener algunas manifestaciones y se organiza una iglesia 300 años después de la muerte de Cristo, que toma dominio, autoridad, toma el vocerío, condiciona toda la práctica, entre comillas, cristiana, y empieza a distorsionar muchas cosas.
Y entonces cuando yo le pronuncié a usted la primera palabra, el primer día, cuando hablamos de la palabra griega para acción de gracias, ¿la recuerda cuál era? Acción de gracias, ¿cuál era la palabra griega? Eucaristía. ¿Cuántos, a ver aquí, cuántos somos sinceros? ¿Cuántos aquí cuando yo dije la palabra Eucaristía, inmediatamente, ¡pum! A usted le prendió el bombillito y usted, ¡pum! Su mente lo llevó y la trasladó a la Iglesia Católica. Porque ellos celebran algo que se conoce como la Eucaristía Católica. Y entonces aquí empieza nuestro primer impacto con respecto a lo que habíamos aprendido por tradición. Ahora que ya estamos en Cristo viene ese impacto. Porque es que cuando hablamos de Eucaristía, para la Iglesia Católica y para nosotros, no puede ser lo mismo. Y ya vamos a ver por qué. Eso es como cuando yo fui por primera vez a un restaurante cubano y pedí un arroz con pollo. ¿Sabe qué me sirvieron? Arroz y el pollo aparte. Es un arroz con pollo. Pero en Colombia, los que somos colombianos, cuando pedimos el arroz con pollo, ¿cómo es el arroz con pollo? El pollo se desmecha, se mezcla con el arroz, con arvejitas, con zanahoria, y entonces es diferente. Yo tenía en mi mente comerme un arroz con pollo como había acostumbrado a comerlo desde toda mi vida. Pero cuando me sirven el arroz y esto no es. Pero si me pongo a mirar, para ellos sí es un arroz con pollo, para los cubanos sí lo es, pero para nosotros no es. Entonces, así mismo, cuando hablo de Eucaristía, yo tengo que aclararle lo que Eucaristía es para la iglesia desde el punto de vista paulino y lo que es la Eucaristía desde el punto de vista de otras corrientes, de otras denominaciones. ¿Qué pasa en una iglesia, en la Eucaristía con respecto a esto? Lo primero que yo tengo que resaltarles con respecto a esto, que cuando empezamos a conocer los datos, y esta mañana incluso me metí al portal católico, a la confesión de los obispos católicos de los Estados Unidos, y miré otras cosas para comentar. No la voy a hablar hoy aquí por tiempo, pero tengo los criterios para poderle enseñar y poder nosotros predicarle, porque esa es mi responsabilidad, de prepararme cada día mejor para poder enseñar lo que es correcto, lo que es cierto. Esa es mi responsabilidad. No importa si todavía no somos 500 ni 5,000. Mi responsabilidad es que si Dios me pone una sola personita, a esa sola personita tengo que ser fiel al Señor con todo mi corazón. ¿Usted lo cree o no debe ser así? Claro que sí. Ahora, conociendo entonces lo que pasa con respecto a lo que ellos celebran como el sacrificio de la misa, ese término también usted lo conoce, la misa, pues tengo que mirar que allí hay entonces unos errores de interpretación y unos errores de aplicación con respecto a lo que es la cena del Señor. ¿Por qué digo esto? Lo primero que tengo que aclarar es el término misa. ¿Sí lo ha escuchado usted? ¿Qué significa? Para nosotros, misa, ¿qué es? O para muchas personas, ¿qué es una misa? ¿Una qué? Un servicio. Muy bien, de cierta denominación. Sin embargo, ese término aparece en el siglo IV, el término latín mitere, que es una palabra despectiva, es una palabra vulgar, no era una palabra muy de mucho realce. Era una forma en las cuales ellos con esa palabra significaba, la palabra mitere significa enviar. ¿Recuerda usted la palabra griega eclesía, que nosotros asociamos como iglesia y que significa los llamados para salir, los llamados a impactar afuera, los llamados a trascender? Eso significa eclesía. Pues entonces en el siglo IV aparece esta palabrita misa, donde empieza allí a afirmarse una gran cantidad de cosas, y según la página de la Conferencia de los Obispos Católicos, yo saqué literalmente esto, en la Institución General del Misal Romano, en el número 9, dice que en la liturgia de la Eucaristía, los fieles bautizados tienen su oración a la de la celebrante ofrecida a Cristo, la victoria. No solo por medio de las manos del sacerdote, sino también junto de él, y se ofrecen ellos mismos también.
¿Sabía usted que para ser parte de la iglesia, de esa iglesia tradicional, qué tiene que hacer una persona para poder ser parte de la iglesia católica? Bautizo, sí señora, ese es el sacramento. Si alguien es bautizado, es de la iglesia. Ahora, la Biblia nos enseña eso, nos dice eso. Realmente el Señor dijo que para ser parte de la iglesia, el requisito es bautismo. ¿Qué hay que hacer para ser parte de la iglesia? Nacer de nuevo, recibir a Cristo como el Señor. Entonces mire cómo empezamos a colocar condiciones y cantidad de cosas para distorsionar, y la gente no lo comprende, la gente no lo entiende, porque es que prefiere leer, o a veces ni leen. Todo lo que se les dice, todo lo que se les enseña, ellos lo reciben, pero no van a aprender cómo debe ser. Y durante ese proceso de la liturgia, de la Eucaristía, porque hay otra liturgia que es la de la palabra dentro de la iglesia y la celebración de ellos, que se hizo por muchísimos y se hace hasta el día de hoy, por muchísimos años. Dentro de esa Eucaristía hay una parte que es la transustanciación. O sea, ¿se ha escuchado esa transustanciación? Ese término. ¿Qué es ese término tan raro que parece un trabalenguas? No es la confirmación. La transustanciación es decir, que el momento que el sacerdote está ahí, el líder religioso, toma los elementos, el pan y el vino, en ese momento él llega y consagra y él declara que el pan deja de ser pan y es literalmente el cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino y se transustancia. Mire, desde esa época está el lenguaje de los trans. Ahora que hay tan transespecies y tanta cosa hoy en día de moda. Desde esa época, desde el siglo IV está esa idea de la transustanciación. Que literalmente el pan y el vino es cuerpo y es sangre de Cristo. Y para poder ellos participar de la Eucaristía, pues ellos necesitan haber recibido previamente el sacramento de la primera comunión, como ya lo dijimos ahora. Ahora, acá, ¿sabe qué fue lo que pasó? Desde el siglo IV ellos ya tenían esa idea de que eso que estaban comiendo era literalmente el cuerpo de Cristo y que lo que están tomando era literalmente la sangre de Cristo. Pues 12 siglos después, 12, en los años 1545, se celebró nada más y nada menos que 25 sesiones dentro de esa iglesia. De 1545 a 1563, tantos años, que se celebró un concilio de Trento. Y entonces ahí fue donde ellos institucionalizaron y dijeron, sí señores, lo que nos vamos a comer es pan, no es pan, es el cuerpo de Cristo. Eso se institucionaliza en el siglo XVI. Mire tanto tiempo que pasó, 16 siglos. Pero también, para poder ser parte de la liturgia de la Eucaristía, ellos no solamente tienen que haber participado del sacramento del bautismo, sino que ellos tienen que vivir en un estado de gracia. Diga conmigo, estado de gracia. Para usted y para mí, ¿qué es la gracia del Señor? La misericordia de Dios. Gracia significa literalmente un regalo inmerecido. Yo no hice nada y lo recibí por gracia. Eso es para nosotros y desde el punto de vista bíblico así es. Pero ¿sabe que para ellos qué es gracia? La gracia para ellos es ir ante un sacerdote, confesar sus pecados y hasta que el sacerdote no le diga, te absuelvo, esa persona no está en estado de gracia. Entonces él depende, esa persona, cualquier persona depende de un sacerdote, de una acción litúrgica. Ahora, preguntemos, ¿eso es correcto desde el punto de vista bíblico? No. Entonces, realmente, y con todo respeto y con todo cariño lo digo, eso no es un estado de gracia, eso es un estado de desgracia. Porque yo depender que otro ser humano me absuelva de mis pecados, hace que yo anule el sacrificio y la obra redentora ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué entonces Cristo iba a morir? Si al final Aarón o cualquier sumo sacerdote o cual el Anás y el Caifás, cualquiera de ellos, podría perdonar pecados.
Pues es que los religiosos pelean y decían, oye, ¿por qué perdona pecados? ¿Pero por qué perdona a Jesús pecados? No, eso no puede hacerlo. Porque es que la religión se mezcla muy fácilmente con lo que es la enseñanza bíblica. Se manipula. Entonces, el término Eucaristía es el término que más se utiliza Pablo con respecto a esto, pero desde el punto de vista correcto, bíblico, no de la tradición. Tengo que avanzar y entonces tengo que decirle a usted con todo el cariño que cuando nosotros miramos y estudiamos la cena del Señor, que además viene a ser la primera cena del Señor y también la última Pascua de Cristo, porque Él celebra la Pascua y desde ahí en adelante ya Cristo no va a comer más Pascua. Él de ahora en adelante está esperando comerse una, beber el fruto de la vid con nosotros también. Ahora, cuando nosotros miramos allí, lo dijimos ya en algunos aspectos, ahí los 3 tiempos del ser humano se quedan ahí concentrados. Si miramos hacia el pasado, pues hacemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Si nosotros miramos el hoy, pues entonces vamos a mirar cómo se manifiesta la bondad y la hermandad entre nosotros aquí. Pero si nosotros miramos hacia el futuro, nos proyecta hacia una esperanza. Diga conmigo esperanza. Esperanza. Entonces vamos a ver lo que allí es una memoria, es una esperanza y hay una hermandad que se va a poder vivir en ese momento. Cuando el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, está hablando del presente. Cuando el Señor dice, hagan en memoria de mí, me está mirando hacia el pasado. Pero cuando Él dice, hasta que Él venga, me está proyectando a un futuro. Así que cuando miremos hacia el pasado, no solamente mire el sacrificio de Cristo, mírese usted mismo, hágase una mirada introspectiva usted mismo, de reflexión de lo que es su vida, de lo que ha sido su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo llega y prende una alarma por ahí y dice, no coman la cena ahí con rapidez, ahí de manera rápida. No, él dice, haga memoria, pero no solamente del sacrificio de Cristo, sino qué tan comprometido, qué tan sacrificado está usted también con el Señor. ¿Qué tanta comunión hay entre Dios, usted y Dios? ¿Qué está estorbando? Eso habla de la parte introspectiva. Cuando el Señor habla y dice, comeréis y beberéis, entonces me está hablando del presente. Y cuando el Señor después dice, hasta que Él venga, pues usted puede levantar la mirada hacia el futuro, de saber que vendrá un Maranata, que Cristo viene pronto. Es nuestra esperanza de gloria. Me encontré una frase del doctor Arrastía, un predicador puertorriqueño, y él decía que los escapistas tradicionales cercenan la mesa y solamente se quedan con el pasado. Los activistas cargados de humanismo solamente hablan del presente, cargan la celebración del presente, pero cuando alguien tiene una orientación escatológica, pues solamente se enfocan en el futuro y cancelan todo lo demás. No se puede hacer eso. En los 3 puntos convergimos allí. Quiero cerrar entonces esta enseñanza ya mencionándole que hay unos aspectos que ya hemos tocado y no quiero profundizar mucho en ellos, sino los últimos. Ya le hablé y le dije que la cena fue institucionalizada por el mismo Señor. También le dije que se hacía en conmemoración de su muerte. Ya para usted queda claro que la cena del Señor introduce un nuevo pacto. ¿Cristo viene a anular el pacto anterior? ¿Lo viene a abrogar? No. Él viene a decir, de aquí para atrás nadie lo cumplió. Vengo yo soy el que lo cumplo. Y de aquí en adelante hay un nuevo pacto. A eso apunta. Cuando nosotros miramos número 4 es un memorial, también lo mencionamos, y finalmente habla de la señal de los creyentes. Pero abra su Biblia, porque no la hemos abierto. Yo me siento como pecador porque no abrimos la Biblia hoy, Dios mío. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Si a usted le queda claro
o la oportunidad de leer del capítulo 10 y 11, será maravilloso para que usted durante este cierre ya de esta enseñanza, usted pueda tener una perspectiva de toda una problemática que se está suscitando alrededor de la iglesia, y Pablo tiene que meter ahí la celebración de la cena del Señor para acomodar alguna cosa. Vamos a mirar vamos al capítulo 10, que es lo que quiero mirar en el punto número 6 de este punto. Capítulo 10, versos 14. ¿Ya usted está ubicado? Ya tiene usted el verso 14. Muy bien. Y quiero que usted mire lo siguiente. Verso 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hasta ahí, usted ya entendemos cuál es el mensaje de Pablo. Huir de la... Fácil. Pero mire cómo comienza Pablo a desglosar eso. Como a sensatos os hablo, como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¡pum!, está hablando de idolatría, y ¡pum!, ya empieza a hablar de cena. Y él dice, pero juzguen lo que les voy a decir. La copa que nosotros bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, hablando de Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué somos nosotros entonces desde el punto de vista del Señor? Somos cuerpo de Cristo. Versículo 18. Mirad. Esa palabra dice atención. Abran los ojos. En Colombia y en muchas partes de Latinoamérica decimos pilas. Mirad, atentos, escuchen. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y empieza a asociar comida con idolatría. ¿Sí lo nota? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos nosotros más fuertes que Él? Esas palabras son fuertes. Porque la exhortación entonces del apóstol Pablo es de que nosotros no podemos tener una comunión con prácticas, con acciones que demuestran que nosotros no solamente no somos hijos de Dios, sino que nos gusta jugar a los dos bandos. Y no hay comunión entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es de Dios y lo que son los ídolos, entre lo que es real y lo que es idolatría. No hay comunión. Diga conmigo, no hay comunión. Esa parte es para nosotros fundamental, porque a veces nosotros participamos ligeramente y salimos de aquí a participar de otras mesas de demonios, de prácticas, de acciones, que no es lo correcto. Que Dios nos guarde, sí señora, así es pastora. Alguien entonces por ahí me dijo, mire, eso me pasó en otro país yo dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Yo no estoy lista para tomar la cena del Señor. ¿Por qué, hermana? No, yo tengo esto y tengo esto y tengo esto. Yo no participo esta noche de la cena del Señor. Y le dije, ¿tú prefieres sentarte a la mesa del Señor y comer de la mesa del Señor
¿O quieres preferir seguir comiendo de lo que el mundo y el diablo te puede ofrecer? Tienes que escoger. Hay gente que dice, yo me abstengo. Eso es una señal de que le gusta comer ese tipo de comida. Y entonces para ellos esto se convierte desde el punto de vista una idolatría. Porque el corazón está pegado a esas cosas. Pastor, pero es que yo lucho con tal pecado, yo no puedo. Claro que sí. ¿No puedes o es que no quieres? Que es diferente. Porque si usted quiere, el Espíritu Santo dice, yo también quiero. Y por ahí está escrito que si dos se ponen de acuerdo, actúa tanto el ser humano con Dios, el Espíritu de Dios, y nos ayuda, nos bendice, nos da fuerza. Se puede. Dios no llamó a ninguno a que siguiéramos en pecado, cualquiera que sea. Uy, es que me cuesta. Claro que cuesta, sí cuesta. Y como cuesta, Dios dice, sé que te cuesta, pero no estás solo. Yo quiero fortalecerte, pero tienes que comer de mi mesa. Tienes que participar de lo mío. Tienes que llenarte de mí, porque si sigues en tu propia fuerza, pues sigues comiendo de la otra mesa y entonces está muy fortalecido con muchos nutrientes de la otra mesa. Es como el que quiere adelgazar, pero sigue comiendo hamburguesas y hamburguesas y hamburguesas. No va a adelgazar, pero quiere. Hay que tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. Por eso entonces la cena a mí me habla de una preparación. Una preparación que no solamente es física, no solamente nosotros aquí preparamos y buscamos las uvas y el vino. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una preparación interna, física, emocional, sentimental, espiritual, para poder nosotros participar de lo que es del Señor. ¿Se acuerda usted la parábola del Señor que habla y dice, mire, había unas bodas y llegó un fulano y se metió a la cola, se metió a la cena, pero está colado, se vistió con ropa que no era, no llegó preparado para una boda? ¿Se acuerda de eso? ¿Sí es historia del Señor esa parábola? Y entonces el dueño de la fiesta dice, amigo, ¿usted qué hace aquí y vestido de esa manera? Usted no puede estar así vestido. Si eso era en el plano físico, lo que el Señor está diciendo es que para nosotros participar de las cosas del Señor, no podemos tener cualquier tipo de vestido por ahí. Nuestras obras deben ser dignas. Ropita limpia. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual, de cada día ser como Cristo. Ser revestidos de Cristo, como el apóstol Pablo nos enseña. Es que yo lucho con esto, aquello. Todos luchamos, todos. Aquí todos luchamos, de una u otra manera. Pero proponemos cada día aborrecer el pecado para ser más dignos delante del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hay que discernir. Lo que quiero finalizar con respecto a esto es que usted y yo realmente somos indignos de acercarnos a la mesa del Señor. No mereceríamos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ser merecedores de entrar al banquete del Rey. No hemos hecho nada. Es la gracia y la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros que nos invitó a ser parte de esa mesa. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si Él ha tenido esa gentileza, no lo dejemos con la mesa servida. No lo despreciemos. Y si alguien te llega a señalar y te dice, ay, pero es que usted cómo va a tomar de la cena y usted cómo va a participar, y dice que es cristiano, pero yo le conozco que hace esto, pero hace aquello, y usted así tan bonito que predica, pero no aplica, pero usted va a la iglesia, pero mire cómo actúa con su familia, pero mire, cualquiera de nosotros está no digno de entrar a la cena del Señor. Ninguno. Y quien te señala, deberíamos de preguntarle si usted está muy digno para entrar. Usted sí es merecedor. Tampoco. Por eso es una honra poder participar de la cena del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la Pascua y la cena? Porque es que hoy en día hay muchos cristianos que están felices celebrando Pascuas, pero desde el punto de vista religioso.
y están participando de los alimentos y del pan sin levadura y todo lo que yo no voy a hablar de esto ahora, pero ¿qué diferencias encuentro? Lo primero que yo encuentro desde el punto de vista bíblico es que el Señor ordena al pueblo de Israel a que celebre la Pascua para prepararlos a ellos para ingresar a un desierto. Van a salir de Egipto y van a entrar al desierto, pero para ello necesitan entrar y celebrar Pascua. Para poder ellos participar de esa peregrinación que ellos iban a tener hacia la tierra prometida. Ahora, la cena del Señor ha sido dada por el Señor para nosotros prepararnos, ya no para cruzar desiertos y llegar a tierras prometidas, sino para que nosotros nos preparemos para tener comunión con Él y con mis hermanos. La cena nos prepara, nos mantiene vivos, nos mantiene humildes, nos mantiene sencillos, nos tiene a nosotros reconociendo que yo no soy suficiente, que necesito a mi hermano para que ore por mí, para que me oriente, para que me tire las orejas, para que me diga no estás haciendo lo correcto, prepárate porque el Señor viene. Esa es la primera gran diferencia que yo encuentro. Cuando yo miro la cena, la Pascua se celebra en el presente solamente para recordar el pasado, pero ellos se quedan solamente en la liberación de Egipto. Y por eso se comen el huevo duro, ay, el duro que era el corazón de Faraón, que se endureció y se lo comió, y las hierbas amargas, ay, sí recordamos de la amargura que tuvimos en Egipto, ay, el pan sin levadura, sí, porque es que en el pasado el Señor nos dijo que tenía que ser sin pecado, pero todo apunta hacia el pasado, hacia allí. Y es lo que ellos están comiendo, pero no tienen la dimensión de poder entender lo que estaban comiendo y hacia dónde apuntaba. Y cuando nosotros ahora miramos la cena del Señor, pues la celebramos aquí en el presente, pero nos apunta hacia usted ya sabe la respuesta, ¿hacia un qué? Hacia un futuro donde el Señor viene pronto. Así que, mi amado hermano, cuando usted tenga esa oportunidad de participar de la cena del Señor, hágalo desde la mejor perspectiva. Que el Señor murió, el Señor está con nosotros, pero el Señor viene. Póngase de pie y terminamos por esta mañana. ¿Por qué murió el Señor? El Señor murió por nosotros. El Señor murió por mis pecados. ¿Pero para qué murió? ¿Para qué murió por mí? Para que yo también fuera llevado a la plena comunión con Dios. No solamente fue el hecho de Él morir y libertarme de mis pecados. Él muere, me liberta de mis pecados, pero para que yo pueda entrar a ser parte de la comunión con el Señor. Y ese es un gran honor que lastimosamente nosotros a veces pasamos muy por alto. Cierre sus ojos. Incline su rostro y damos gracias en esta